De Thomas Hearns perdiendo su hogar y viviendo bajo tutela. Es una buena sensación. Sientes por mí. Es una sensación maravillosa y todos solo quieren asegurarse de que estés bien. A Iran Barkley montando el metro sin hogar después de ganar millones. Entonces comenzó a dormir en el tren. Tuvimos que nevar y estaba sin hogar y nunca supe que iría a dormir en el metro. Aquí hay leyendas del boxeo que actualmente están quebradas y sin hogar. Thomas Hitman Hearns. Tommy Hearns, el Hitman, nacido en Memphis, criado en Detroit. Se convirtió en el primer peleador en la historia en ganar títulos mundiales en 5 divisiones de peso separadas desde peso welter hasta peso semipesado. Su mano derecha era legendaria. Sus batallas contra Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Roberto Duran e Iran Barkley no eran solo peleas, eran eventos. Los informes sugieren que Hearns ganó entre 40 y 100 millones a lo largo de su carrera. El tipo de dinero que, correctamente administrado, debería durar varias vidas. No fue así. Para 2008 y 2009, Hearns enfrentaba gravámenes fiscales federales y estatales totalizando casi $1 millón, incluyendo una deuda del IRS de $448,000, mientras simultáneamente incumplía su hipoteca en Southfield, Michigan. Para resolver la factura del IRS, realizó una subasta pública en Detroit en abril de 2010. Un Chevrolet de 1957, memorabilia de campeonato, botes, motos acuáticas, televisores. Asistió y firmó autógrafos mientras sus posesiones se vendían a su alrededor. Citó una gran familia extendida, un séquito de más de 20 personas, malas inversiones y asesores poco confiables como los drenajes principales. Luego vino el fraude. Un hombre llamado Jack Wolf, posteriormente condenado por fraude hipotecario, supuestamente presentó una hipoteca fraudulenta de $90,000 a través de una empresa ficticia en una casa que Hearns ya poseía completamente. La casa finalmente se perdió ante una ejecución hipotecaria por impuestos en 2025, vendiéndose en subasta del condado por $226,000, con un posible excedente de $126,000 que, según los informes, Hearns podría nunca haber cobrado antes de que cerrara la ventana de reclamación. A finales de 2025, Hearns, diagnosticado con demencia, se convirtió en el centro de una disputa familiar lo suficientemente seria para que los servicios de protección de adultos investigaran una posible explotación financiera. Un GoFundMe levantó banderas rojas. Una audiencia judicial de emergencia en febrero de 2026 ordenó la divulgación de su paradero. Es una buena sensación y todos solo quieren asegurarse de que estés bien. Su familia finalmente llegó a un acuerdo. El 11 de marzo de 2026, la Corte de Sucesiones del Condado de Oakland colocó a Hearns bajo tutela y conservaduría completa, entregando todas las decisiones médicas y financieras a su hijo mayor, Ronald. Ronald ha sido claro. Su padre está seguro, viviendo con la familia, y protegido financiera, física y mentalmente. El patrimonio neto estimado de Tommy Hearns hoy es de alrededor de $450,000. El hombre que una vez hizo que Arena completas contuvieran la respiración ahora está completamente al cuidado de su familia. Iran, The Blade, Barkley. Iran Barkley nunca fue el hombre que nadie esperaba que ganara. Campeón mundial de 3 divisiones del South Bronx, su carrera completa se construyó sobre la proposición de que era más peligroso de lo que parecía. El gran marginado, el contendiente pasado por alto, el peleador que tomó las peleas que las estrellas no querían y salió a probar que todos estaban equivocados. Su sorpresa de 1988 contra Thomas Hearns como marginado de 4 contra 1, derribando a Hearns 2 veces en la tercera ronda para tomar el título de peso medio del WBC, sigue siendo uno de los resultados más sorprendentes en la historia del boxeo. Posteriormente reclamó los cinturones de superpeso medio del IBF y peso semipesado del WBA, consolidándose como uno de los peleadores definitivos de esa era. Según su propio relato, Barkley ganó aproximadamente $5 millones a lo largo de su carrera. Lo que ganó se fue más rápido de lo que llegó. Autos de lujo, abrigos de piel, fiestas de cuadra en el Bronx con paseos en pony para niños del vecindario, inversiones fallidas en un edificio y un lavadero de autos, 2 divorcios y personas que solo aparecían cuando el dinero fluía. Culpó al promotor Bob Arum por ofrecer bajos honorarios. Después de una pérdida ante Roberto Duran, su siguiente pelea pagó solo $6,000 y ha mantenido durante mucho tiempo que Sugar Ray Leonard lo eludió, costándole la pelea de Mega Fight que podría haber cambiado todo. Volvió hacia abajo. Para 2007, Barkley estaba en sus mediados de 40, trabajando a tiempo parcial en una tienda de dulces y entrenando jóvenes peleadores en un apartamento de vivienda pública de una habitación, diciendo al New York Times que el dinero del boxeo se había acabado. Alrededor de 2010, su sobrina cambió las cerraduras del apartamento de la familia en Patterson Houses después de que no pudo contribuir financieramente. Lo que siguió fueron meses durmiendo en el metro número 6, quedándose en moteles baratos, dependiendo de amigos para comidas. Entonces, comenzó a dormir en el tren, metro. Bronx Works intervino alrededor de diciembre de 2010, asegurando beneficios de discapacidad y trasladándolo a un estudio en Morrisania para abril de 2011. Lo llamó la sensación más grande del mundo, sabiendo que nadie podría decirle que se fuera de nuevo. Hoy,
A pesar de múltiples accidentes cerebrovasculares y tratamiento continuo del cáncer, Barkley permanece activo en el Bronx, entrenando aficionados y sirviendo en la junta de la Fundación Ring 10 Veterans Boxing Foundation. Ha luchado más duro para mantenerse con vida después del boxeo de lo que nunca hizo dentro del Riddick Bowe. Nacido el 12 de 13 hijos en East New York, Brooklyn, Bowe ganó 4 títulos de Golden Gloves, compitió en las Olimpiadas de Seúl de 1988 y se convirtió en el campeón mundial indisputable del peso pesado después de derrotar a Evander Holyfield en una de las peleas definitivas de los años 90. Las estimaciones de sus ganancias de carrera total varían de 50 a 80 millones, 10 millones por pelea de Holyfield, 3 veces. ¿Qué tan grande fue ese pago? Estaba ganando mis 4 unos de quizás 10 millones de dólares cada uno. Y sin embargo, para octubre de 2005, Bowe presentó una solicitud de capítulo 11 en bancarrota listando más de 4,1 millones en deudas. 3 Rolls Royces, un garaje de 12 autos, un séquito de 20 personas, mansiones, joyas, todo consumió la fortuna antes de que hubiera alguna vez un plan para lo que vendría después. Su matrimonio se derrumbó. En febrero de 1998, Bowe fue arrestado por conducir a Carolina del Norte para confrontar a su esposa separada y sus 5 hijos en lo que los fiscales describieron como un secuestro armado. Sirvió aproximadamente 17 meses en prisión federal después de que una sentencia inicial más ligera fue anulada. Los honorarios legales, el tiempo de prisión y el manutención de menores en múltiples relaciones aceleraron el agotamiento dramáticamente. ¿Rock Newman te robó dinero? Sí. ¿Intentaste recuperarlo? ¿De alguna manera? No. Demandó a su antiguo gerente, Rock Newman, por 55 millones de dólares. Luego desistió de la demanda en 2004 e hizo una disculpa pública, reconociendo que había sido engañado por un antiguo asesor. Para 2009, el New York Times lo encontró firmando autógrafos en un mercado de pulgas de Nueva Jersey, por 35 a 65 cada uno. Pasó a conducir un autobús público y luego camiones de larga distancia. Breves regresos al boxeo en 2004, 2005 y 2008 trajeron pequeños honorarios y nada más. Las estimaciones actuales colocan su patrimonio neto alrededor de $30,000. Los relatos recientes describen daño cerebral visible relacionado con el boxeo, habla arrastrada, pérdida de memoria. El campeón mundial indisputable del peso pesado viviendo en la pobreza, Evander Holyfield, el único hombre en ganar el campeonato mundial de peso pesado 4 veces. Un hombre que peleó cuando los médicos le dijeron que no lo hiciera, se recuperó de pérdidas ante Bowe y se sentó en la esquina con un trozo de su oreja mordida por Mike Tyson en 1997 y aún no se rindió. Holyfield ganó un estimado de 230 millones durante su carrera. Para 2012, había presentado una solicitud de capítulo 11 en bancarrota. Su medalla olímpica de bronce había sido subastada. Y la propiedad que construyó con esas ganancias, un palacio de 54,000 pies cuadrados con 109 habitaciones en 235 acres en Fairburn, Georgia, con boliche, cine de 135 asientos y 17 baños, había sido ejecutado y luego vendido a Rick Ross. Esa mansión fue el núcleo del colapso. El mantenimiento anual superó $1 millón. Incumplió más de 14 millones en hipotecas. Los procedimientos de ejecución comenzaron en 2008. Posteriormente afirmó que una hermana había sacado una segunda hipoteca sin su conocimiento y que cuando Washington Mutual colapsó, la deuda se infló más allá de la recuperación. Añade a eso, Holyfield tiene 11 hijos de múltiples relaciones. Un caso de manutención de menores documentado solo mostró 372.997,93 en atrasos, con atrasos totales estimados en más de $500,000 hijos. 3 divorcios, reclamaciones de impuestos atrasados del IRS, una empresa de paisajismo demandada por $550,000 en facturas impagas, empresas fallidas, Real Deal Records, un restaurante, una línea de parrillas, una marca de salsa barbecue drenó millones más. En noviembre de 2012, Julian's Auctions realizó lo que se describió como la venta de memorabilia deportiva de atleta individual más grande en la historia. Cinturones, equipo de pelea, su medalla olímpica de bronce, todo se fue. Fue desalojado poco después. A través de todo esto, Holyfield se negó a decir que estaba quebrado. No estoy quebrado, solo no estoy líquido. Quizás, pero $250 millones reducido a un estimado de $1 millón es una brecha que ningún marco cierra completamente. Wilfred Benítez. Wilfred Benítez se convirtió en el campeón mundial de boxeo más joven en la historia a los 17 años y 176 días de edad, y continuó ganando títulos en 3 clases de peso, venciendo a Carlos Palomino, Sugar Ray Leonard y Maurice Hope en el camino. Un genio defensivo, rápido e imposible de golpear limpiamente. Sus ganancias de carrera variaron de 3 a 7 millones de dólares. El problema era que se habían ido antes de que ni siquiera dejara de pelear. Su padre, Gregorio, sirvió como gerente. En 1982, los gerentes Bill Caton y Jim Jacobs establecieron un fondo fiduciario de $250,000 diseñado para crecer en un colchón de jubilación de varios millones de dólares. Dentro de meses, Gregorio y Wilfred fueron al banco en San Juan y lo vaciaron completamente. Para 1985, Benítez había presentado una solicitud de bancarrota en Puerto Rico al mismo tiempo que Roberto Durán y Alexis Argüello. Se estaba formando un patrón en todo el deporte.
El capítulo más oscuro llegó cuando fue a Argentina en 1986 para una pelea contra Carlos Herrera. El promotor huyó con su honorario, su pasaporte y sus documentos. Benítez pasó meses en las calles de Buenos Aires pidiendo comida y dinero hasta que funcionarios puertorriqueños arreglaron su repatriación. Para 1995 estaba recibiendo una subvención del gobierno de $600 por mes debido a enfermedad cerebral relacionada con el boxeo. Para 1996, cayó en coma diagnosticado con demencia pugilística, etc. Sufrió arrebatos violentos, pérdida de memoria, desarrolló diabetes y perdió la capacidad de vivir de forma independiente. Su madre, Clara, lo cuidó hasta su muerte en 2008 cuando la responsabilidad total pasó a su hermana, Ivonne. El huracán María en 2017 destruyó su hogar puertorriqueño y casi resultó fatal. La comunidad puertorriqueña en Chicago recaudó fondos para reubicar a Wilfred y Ivonne a Humboldt Park en 2018. A partir de 2026, Benítez está confinado a una silla de ruedas, sin habla, incontinente y alimentado por tubo, requiriendo cuidado constante de Ivonne, ahora en sus 70. Las donaciones comunitarias a través de GoFundMe siguen siendo el salvavidas financiero principal para el campeón mundial más joven en la historia del boxeo. Félix Tito Trinidad. Félix Trinidad fue un héroe nacional puertorriqueño, campeón mundial en peso welter, superpeso medio y peso medio, y una decisión de 1999 sobre Oscar de la Hoya que fue tratada no como un resultado de boxeo, sino como un evento nacional. Ganó aproximadamente 90 millones en honorarios de carrera bruta entre 1990 y 2008, y luego la economía de Puerto Rico colapsó y se llevó una gran parte de su fortuna con ella. Su asesor financiero fue José Pepe Ramos, su traductor de inglés desde 1991, un hombre en quien la familia confiaba completamente. Ramos dirigió aproximadamente 63 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico y valores relacionados, participaciones conservadoras de grado de inversión, hasta 2013, cuando los bonos de Puerto Rico fueron rebajados a estado de basura en medio de una crisis de deuda de 70.000 millones. Las inversiones colapsaron. A principios de 2014, Trinidad y su padre reclamaron pérdidas combinadas de aproximadamente 63 millones. Banco Popular emitió una llamada de margen de casi 3 millones y amenazó con embargar garantías. Trinidad reconoció públicamente la posibilidad real de bancarrota total. Lo que siguió fueron años de litigio. Ramos presentó una solicitud de bancarrota personal en 2019. Un panel de arbitraje de FINRA en 2021 otorgó aproximadamente 6,6 millones, una fracción de las pérdidas. Los Trinidads luego presentaron una demanda federal buscando 175 millones alegando que el banco había mantenido su cartera completa como rehén mientras se desintegraba. El caso terminó en un acuerdo confidencial en febrero de 2023. Los términos nunca se divulgaron. No han surgido nuevas controversias desde entonces. Lo que es seguro es que este episodio costó a uno de los mayores atletas puertorriqueños en la historia, la mejor parte de una década luchando por recuperar lo que un asesor de confianza ayudó a destruir. Scott Harrison. Scott Harrison se convirtió en el primer escocés en la historia en recuperar un campeonato mundial cuando recuperó su título de peso pluma del WBO en 2003, habiendo defendido el cinturón 11 veces en 3 años, un récord escocés. En su apogeo, tenía una fortuna estimada de 4 millones, una villa cerca de Málaga, un Porsche y 2 propiedades escocesas. Pero los problemas con el alcohol, las drogas y la ley estancaron su carrera justo cuando estaba en el borde de convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos del deporte. En 2006, Harrison fue acusado de agredir a un oficial de policía en un bar de Glasgow. Se inscribió en la clínica Priory por problemas de alcohol. Luego se perdió una defensa de título programada y no logró hacer peso. La Junta Británica de Control de Boxeo revocó su licencia de boxeo. Sin ella, no podía pelear. Sin pelear, no tenía ingresos. Como lo dijo él mismo, una vez que perdí la licencia, mi vida se fue cuesta abajo muy rápidamente. Me declaré en bancarrota. Mi tío se suicidó y lo perdí todo. Luego terminé en prisión. Un incidente de 2006 en España, un choque de autos seguido de acusaciones de agredir a un conductor y un oficial de policía, añadió 6 semanas en prisión español de máxima seguridad y una situación legal que ensombreció cada intento de regreso durante años. Para estaba separado de la madre de Sue y había sido declarado en bancarrota. En julio de 2007, a los 29 años, Harrison fue declarado en bancarrota por una factura fiscal impaga de $83.000. Sus propiedades escocesas fueron embargadas. Su villa española fue ejecutada alrededor de 2012, posteriormente reportada como saqueada y vandalizada, mientras estaba vacía. Para 2014, sobrevivía con 90 por semana en beneficios estatales. Varios intentos de regreso entre 2012 y 2020 bajo arreglos de licencias alternativas trajeron ingresos limitados. En marzo de 2022, después de que una pelea programada colapsó, se retiró a través de redes sociales escribiendo que tenía más recuerdos malos que buenos y que debería haber seguido trabajando como carpintero. Hoy,
Trabaja como entrenador personal en Rudy Lubbers. No todas las caídas financieras de leyendas del boxeo siguen el guión de autos rápidos y gastos más rápidos. La historia de Rudy Lubbers es una de injusticia burocrática y un sistema legal que responsabilizó a un hombre por deudas que nunca fueron suyas. Un olímpico de 2 ocasiones, Tokio 1964 y Ciudad de México 1968, Lubbers fue uno de los pesos pesados profesionales más respetados en el boxeo europeo, nunca derrotado por un oponente holandés. Su pelea más famosa fue una pérdida de puntos de 12 rondas ante Muhammad Ali en Yakarta en 1973, yendo la distancia completa contra el mayor peso pesado de todos los tiempos. Ali supuestamente le dijo que era el único hombre blanco de quien había aprendido algo. Su ruina no vino del ring. En 1986 fue arrestado en Portugal después de que la policía encontrara 350 kilogramos de hachís en una camioneta perteneciente a una pareja que apenas conocía. Fue condenado por tráfico de drogas, un veredicto que siempre ha impugnado. Sirvió entre 4 y 8 años en una prisión portuguesa y posteriormente describió la experiencia de manera algo sorprendente como una de las más positivas de su vida, porque fue respetado y puesto a trabajar enseñando deportes y aptitud física a compañeros de celda. Después de su liberación, él y su pareja, Ria, intentaron reconstruirse como operadores de carnaval. En 1999, Ria fue declarada en bancarrota. Las autoridades holandesas, tratando a la pareja como legalmente casada basándose en un documento consular que Ria había obtenido simplemente para visitarlo en prisión, responsabilizaron conjuntamente a Lubbers por toda su deuda. Impugnó la sentencia ante el Consejo de Estado y perdió. Los Países Bajos lo habían responsabilizado efectivamente por un matrimonio que no creía haber entrado legalmente y por deudas que nunca fueron suyas. Lo que siguió fue una década de existencia nómada a través de Líbano, Marruecos, Egipto, los EAU, Portugal y Bulgaria. Para finales de 2018, a los 73, él y a la ahora enferma Ria estaban viviendo en una camioneta Volkswagen descompuesta en el sureste de Bulgaria, sin electricidad, sin agua corriente, sin calefacción, cuidando 20 perros callejeros a través de un invierno congelador. Un documental televisivo holandés de enero de 2019 atrajo a 750.000 espectadores y sorprendió a los Países Bajos para que actuaran. El crowdfunding recaudó hasta 50.019. Para febrero de 2019, Lubbers estaba de regreso en los Países Bajos, asentado en un apartamento de vivienda apoyada en Ámsterdam, recibiendo la pensión estatal holandesa. Vive modesta y gratamente. Bash Ali. Bash Ali no es un hombre que perdió su dinero por exceso. Es un hombre que, según su propio relato detallado y consistente, lo gastó tratando de hacer lo correcto y pagó por ello con todo lo que tenía. Nacido en Lagos en 1956, Ali construyó una carrera como uno de los boxeadores peso crucero más logrados que África ha producido: 66 victorias, 14 derrotas, 46 knockouts. Se convirtió en el primer campeón crucero africano y ganó el título de peso crucero mundial del WF en 2000. Cuando el WF lo despojó en una disputa de revancha, demandó en la Corte Superior de California y ganó. La Corte restauró su título permanentemente y otorgó daños que, con intereses a lo largo de los años, fueron valorados en más de 60 millones para 2021. Se le otorgó efectivamente recibimiento y control sobre el WF mismo, convirtiéndolo en el único boxeador en la historia en controlar un organismo mundial de sanciones. En papel, un hombre de palanca extraordinaria. En la práctica, durante 17 años desde aproximadamente 2007 en adelante, volcó todo lo que tenía en una campaña para organizar una pelea de campeonato de boxeo del récord Guinness mundial en Nigeria, tratando de convertirse en el boxeador más viejo en la historia en ganar un título mundial. Rechazó un trato europeo reportado de 75,5 millones en 2020 y ofertas separadas de los EEUU, Alemania y Arabia Saudita. La pelea tenía que suceder en Nigeria para Nigeria. Lo que encontró fue, según su relato, 17 años de corrupción sistémica. Los funcionarios hicieron promesas y exigieron pagos. Pagó. Llegaron nuevos funcionarios y exigieron más. Cuando se negó a seguir pagando, la obstrucción se volvió física. Fue golpeado e injuriado, detenido en comisarías de policía de Abuja 8 veces y mantenido durante 43 días en la prisión de Kuje. Fue, en sus propias palabras, de ser millonario en dólares a ser un zillionaire en naira. En junio de 2025, presentó una demanda de N$500 mil millones contra el antiguo ministro de Deportes Sunday Akindele. La Corte Superior de Abuja lo desestimó en julio de 2025 como impedido por el Estatuto de Limitaciones. En noviembre de 2025, a los 69 años, Ali volvió a entrar en un ring de Lagos para una exhibición de 30 minutos. Recorrió la distancia completa, siempre Prince Bob Alagbada. Y luego está la historia que, en muchos sentidos, golpea más que todos, no por la magnitud de la caída, sino por lo que dice sobre lo que le debemos a las personas que dan sus cuerpos a un deporte y sus años a una nación. Prince Bob Alagbada es un poseedor de título de superpeso welter de África Occidental y campeón nacional nigeriano de múltiples ocasiones que vistió los colores de Nigeria con distinción, campeón del estado de Lagos en 1980, campeón nacional en 1981, campeón de África Occidental invicto y también pasó 29 años trabajando para Neypost, el servicio postal nacional del país, junto con su carrera de boxeo.
Por cualquier medida, sirvió a su país 2 veces. En mayo de 2025, un video se hizo viral. Un hombre, mayor ahora, claramente emocional, sostuvo un cinturón de campeonato polvoriento y pidió ayuda al mundo. No podía pagar el alquiler y no podía cubrir los honorarios de agencia y costos de acuerdo estándar en el mercado de alquileres de Nigeria, además del pago mensual. Estaba ocupando ilegalmente el hogar de otra persona sin forma de avanzar. Sahara Reporters cubrió la historia el 25 de mayo de 2025 bajo el titular ex campeón de boxeo nigeriano Prince Bob Alagoro ahora sin hogar, después de décadas de servicio nacional. El vídeo generó indignación generalizada. Las personas etiquetaron a funcionarios de Lagos, organismos deportivos y Anthony Joshua. Llamaron a la acción de cualquiera que quisiera escuchar. Lo que hace la historia particularmente dolorosa es el distanciamiento familiar. Alagoro dijo que sus familiares lo cortaron después de que donó sus ahorros a un hogar de bebés desvalidos, un acto caritativo que lo dejó sin la estructura de apoyo que de otro modo habría mantenido un techo sobre su cabeza. Expresó vergüenza por tener que mostrar el cinturón en absoluto. Mi familia me odia porque di dinero a los desvalidos. Incluso me avergüenza traer este cinturón. En noviembre de 2025 entró en un ring de Lagos para una exhibición contra Bashali. Ambos hombres recorrieron los 30 minutos completos, sin gran pago, sin resolución confirmada de la crisis de vivienda. A partir de principios de 2026, ningún informe importante documenta una respuesta gubernamental sostenida para el hombre que le dio a Nigeria décadas de boxeo de campeonato y décadas de servicio postal. Solo había 2 viejos peleadores aún de pie. Ese es quizás el resumen más honesto de lo que el boxeo finalmente pide a sus campeones. Mantenerse de pie mucho tiempo después de que alguien siga mirando. 10 leyendas, 10 caminos diferentes al mismo destino. Los detalles varían. Gravámenes fiscales aquí, un promotor allá, un colapso de inversión en un caso, una injusticia burocrática en otro, una condición cerebral que hizo que cada decisión después del retiro fuera más difícil de lo que jamás debería haber sido. Pero el hilo común es imposible de ignorar. El boxeo toma de estos hombres mucho más de lo que devuelve, y cuando termina, la mayoría de ellos se quedan completamente solos para resolver el resto. El deporte genera miles de millones, y sin embargo, ofrece casi ninguna educación financiera obligatoria, ninguna estructura de pensión ejecutable y ninguna protección significativa contra los gerentes depredadores, promotores deshonestos y personas oportunistas que se acumulan alrededor de cualquier atleta que gana dinero significativo sin primero saber cómo protegerlo. Si alguna de estas historias te conmovió, considera apoyar la Fundación Ring 10 Veterans Boxing Foundation o la recaudación de fondos continua para el cuidado de Wilfrid Benítez. Estos hombres dieron todo lo que tenían a un deporte que les dio mucho menos a cambio. Lo menos que podemos hacer es recordarlos. Eso nos lleva al final de este video. Para más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas en tu pantalla.